Hola, un saludo para todos. Continuamos con esta secuencia de videos sobre SQLite. Ya creamos la base de datos, ya insertamos datos, ya consultamos la información y ahora es el turno de actualizar y, si alcanzamos, eliminar datos de nuestra base de datos. Recordemos que nuestro proyecto quedó así. Tenemos una aplicación con 4 opciones del menú: registrar y consultar usuarios. Hasta el momento ya hicimos el registro y hicimos la consulta. ¿Listo? La idea es empezar a poner la lógica para esos dos botones. Y como esos botones están dentro de nuestra actividad de consultar, pues simplemente sería definir esa lógica acá en sus respectivos componentes. Inicialmente vamos a hacer el proceso de actualizar. Entonces aquí voy a poner un método que se llame actualizar usuario. ¿Listo? Entonces ese método lo vamos a crear acá. Dentro de actualizar vamos a empezar a hacer ese proceso de conexión con nuestra base de datos. Entonces igual escribimos SQLite Database, nuestro objeto DB, que sea igual a con nuestro objeto de la clase Connection SQLite Helper, punto get writeTable Database, porque queremos escribir sobre nuestra base de datos. Y posteriormente podemos utilizar estos mismos parámetros, porque estamos trabajando con el ID. Vamos a copiar y pegar. Y luego, igual como trabajamos con el registro, vamos a trabajar con un content values. Aquí le vamos a definir que se llame values, que sea igual a un nuevo content values. Recordemos que esto funciona como si fuera un hash map, un hash table, porque vamos a agregar los datos con una clave y un valor. En este caso, vamos a indicar values.puts y le mandamos como llave. Nuestra utilidad es punto el campo que queremos actualizar. Si acá hay un formulario y vamos a validar que se actualicen todos esos campos, entonces los pondríamos todos. En nuestro caso no queremos actualizar el ID, pero sí el campo nombre y el campo teléfono. Entonces por esa razón la llave aquí va a ser el campo nombre y el dato va a ser lo que tengamos en el campo nombre.getText.toString. Y lo mismo vamos a hacer, pero entonces con el campo teléfono. Aquí le digo campo teléfono. Después de esto vamos a llamar al método db.updates, que se encargará básicamente de realizar ese proceso de actualización. Entonces utilizamos también la tabla, utilizamos utilidades.tabla usuario. Vamos a mandarle los valores que vienen siendo este objeto de tipo content values. Luego le vamos a mandar básicamente cuál va a ser el campo que se encargue de determinar ese set, esa información de actualización. En este caso vamos a utilizar el campo ID. Entonces le decimos utilidades.campo ID más que sea igual a, más, aquí concatenamos, igual al interrogante. Ya sabemos que después del interrogante tenemos que mandar los parámetros, o en nuestro caso el parámetro que esté dentro del campo ID. Ya con esto nos encargamos de realizar esa actualización y ese método nos puede devolver, nos puede retornar un dato entero indicando pues si la actualización fue exitosa o no. ¿Listo? Igual solamente vamos a trabajar con esto sin el retorno. Vamos a decirle todas .makeTest, vamos a decirle un get application context para que nos indique que definitivamente ya se actualizó, y después de esto vamos a decirle db.close para cerrar nuestra conexión. Ya con estas líneas tenemos asegurada nuestra actualización. Vamos a hacer, antes de probar, el eliminar. Entonces sería lo mismo, eliminar usuario. Vamos a crear acá el método eliminar, le decimos que cree ese método. Y aquí el proceso va a ser muy similar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos otra vez abrir nuestra base de datos. Entonces le damos esta línea. Después de eso también vamos a necesitar los parámetros de consulta. En nuestro caso vamos a consultar por el ID, y con esto ya vamos a escribir esto es db.deletes, que es el método encargado de eliminar el registro, y hacemos lo mismo. Tenemos que mandarle cuál va a ser la tabla que queremos eliminar. Entonces la tabla va a ser utilidades.tabla usuario, ¿sí? La tabla de la que queremos eliminar. Luego vamos a mandarle el campo que se encargará de hacer la consulta. Va a ser utilidades.campo ID más igual a concatenación, acá tengamos una interrogación, coma, los parámetros de consulta. En este caso se va a eliminar el dato que tenga el ID que definamos en este campo. Después de esto pues ya podemos indicarle si se eliminó correctamente y cerrar nuestra conexión.
Aquí le damos esto y decimos se eliminó el usuario. Listo, aquí vamos a ejecutar nuestra aplicación. Entonces esperemos un momentico. Listo, vamos entonces a hacer un registro rápido. Registrar usuarios, vamos a decirle 147, nombre que se llame Pepe, teléfono 555. Le vamos a dar registrar, él ya registra el usuario. Vámonos para consultar 147, lo buscamos, dice Pepe efectivamente, vamos a escribirle Pepe Andrés, vamos acá un 6. Si le damos a actualizar, dice ya se actualizó el usuario, busquemos otro usuario diferente que hayamos registrado previamente, Juan Camilo, y si volvemos a 147 ya aparece Pepe Andrés, y si lo eliminamos le decimos ya se eliminó el usuario, pero miremos que se mantiene el formulario. ¿Qué podemos hacer acá? Simplemente en nuestro eliminar vamos a mandar acá al método limpiar. Recordemos que este método limpiar se encarga de limpiar nuestros campos nombre y teléfono, pero entonces también queremos limpiar el campo ID. Entonces vamos a decirle campo id.setText, le mandamos comillas vacías. Entonces probemos nuevamente, que ejecute, listo, vamos a buscar a 11, le damos buscar Juan Camilo, si le damos eliminar, dice ya se eliminó el usuario, si lo buscamos nuevamente, dice que el documento no existe. Entonces como vemos, este proceso es demasiado sencillo, ya hicimos un CRUD simple, tenemos nuestra clase registrar, nuestra clase de consultar y dentro de ella la actualización y la eliminación de usuarios. En el próximo video vamos a hacer un proceso adicional para hacer la consulta de listas de usuarios de nuestra base de datos. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Mi nombre es Cristian Henao, nos vemos en una próxima oportunidad.